¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando Dios elige a gente mala para castigar a sus siervos rebeldes? La historia de Hadad y Rezón ejemplifica esto perfectamente. Estos dos hombres se convirtieron en adversarios del gran rey Salomón, trayendo innumerables dificultades a los israelitas y perturbando continuamente el reinado pacífico del líder. En el contexto en que Hadad y Rezón son mencionados en las Escrituras, comprender el papel de estos dos personajes contra los israelitas es fundamental. La Biblia relata que Salomón heredó de su padre David un extenso territorio, desde el Éufrates hasta los límites con Egipto, desde el mar Mediterráneo hasta el desierto de Arabia. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó su apogeo en términos de riqueza, sabiduría e influencia, gracias a alianzas diplomáticas, especialmente a través de matrimonios con princesas de naciones vecinas. Sin embargo, incluso con la aparente estabilidad, Salomón cayó en pecado al desviar su corazón del Señor, siguiendo los dioses paganos de sus muchas esposas extranjeras. Como consecuencia de este desvío, Dios levantó adversarios, incluyendo a Hadad edomita y a Rezón, un fugitivo de Soba. Estos dos hombres, Hadad en el sur y Rezón en el norte, contribuyeron a que Salomón perdiera el control directo de parte de su territorio. Este video explorará en detalle el papel desempeñado por Hadad y Rezón en la historia de Israel, revelando lo que la Biblia nos cuenta sobre estos personajes intrigantes y el impacto que tuvieron en el destino del pueblo de Dios. El nombre Hadade probablemente tiene raíces antiguas, significando algo como lo que hace tronar. En la antigüedad, ese nombre personal y su variante Hadar probablemente eran un homenaje a un antiguo dios semita de la tormenta adorado en Canaán, Siria y Mesopotamia. Por lo tanto, los nombres compuestos que incluían Hadad eran comunes en los tiempos bíblicos en las naciones vecinas de Israel. Incluso Abraham tuvo un nieto llamado Hadad, uno de los 12 hijos de Ismael. Entre los edomitas el nombre Hadad era notablemente común, como lo evidenciaban al menos 2 reyes de Edom mencionados en la Biblia que lo llevaban. El primero, hijo de Bedad, gobernaba desde Abit y venció a los madianitas en el campo de Moab. El segundo estaba casado con una mujer llamada Meetabel y gobernaba desde Pau. El Hadad que vivió en los tiempos de David y Salomón era un príncipe edomita y un verdadero sobreviviente. Durante los días de David, Joab dirigió un exterminio de los hombres de Edom, pero el joven príncipe Hadad logró escapar a Egipto junto con otros hombres. En Egipto fue acogido por el faraón, casándose con la hermana de la esposa del monarca egipcio. La elección de Hadad de casarse con la cuñada del faraón sugiere que, en ese contexto, Egipto estaba más alineado con los intereses de Edom que con los de Israel. Faraón, percibiendo el creciente poder de David en la región, juzgó estratégico albergar a un miembro de la realeza edomita que en aquel momento estaba entre los enemigos de David. Hadad tuvo un hijo en Egipto llamado Genubate, criado en el palacio entre los hijos de Faraón. Después de la muerte de David y Joab, Hadad deseó regresar a su tierra. Él volvió a Edom e incitó a los edomitas contra Salomón, cumpliendo así un papel divino como instrumento de disciplina para el rey de Israel. Parece que incluso con el paso de los años, Hadad no perdió su deseo de venganza contra Israel y la casa de David. Su motivación era tanto personal como nacionalista, buscando tomar el control de Edom de las manos de Salomón y restaurar el honor y la posición de su pueblo. Aunque Salomón tenía entre sus muchas esposas a mujeres edomitas, esto no impidió que Hadad promoviera una serie de ataques en las fronteras contra los israelitas. Obviamente, Hadad sabía que no podría derrotar a Salomón y conquistar a Israel, pero fue un adversario que causó gran perturbación al hijo heredero de David. En cuanto a Rezón, era hijo de Eliada y sirvió inicialmente a Hadad-ezer, rey de Soba. La Biblia registra que huyó de su señor, posiblemente cuando Hadad-ezer fue derrotado por el rey David. De todos modos, Rezón se convirtió en líder de una banda de mercenarios
y más tarde se estableció en Damasco, donde fue constituido rey. Rezón representaba una amenaza constante al norte de Israel. Aunque no tenía vínculos personales con las disputas israelíes, vio una oportunidad de fortalecer su posición y expandir su territorio a expensas de las inestabilidades en el reinado en declive de Salomón. La Biblia relata que Rezón fue un adversario de Israel durante todos los días de Salomón. Muchos estudiosos creen que Rezón reinó durante unos 30 años y fue el fundador de una dinastía poderosa en Siria. Algunos lo identifican incluso como Hetziom, también mencionado en la Biblia, padre de Tabrimom y abuelo de Ben-Hadad I. Si eso es cierto, Rezón estableció desde el principio una hostilidad contra los israelitas, perpetuándose en las generaciones siguientes. Los gobernantes sirios que siguieron también causaron problemas a los reyes de Judá y de Israel a lo largo de la historia subsiguiente. Ante todo esto, surge la pregunta: ¿cuál fue el impacto de Hadad y Rezón en el reinado de Salomón? Al comienzo de su reinado, el rey Salomón podía estar orgulloso de que en su reino no había enemigos ni adversidades, como leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 4. Sin embargo, Dios mismo afligió a Salomón con enemigos que sirvieron como recordatorios de que, a pesar de su esplendor y prosperidad, su reino no era inmune a desafíos externos. En ese sentido, Hadad y Rezón no solo representaban amenazas políticas, sino que también eran reflejos de las tensiones y consecuencias de las acciones pasadas de Israel. Estos adversarios fueron permitidos por Dios como instrumentos para disciplinar a Salomón e Israel por su infidelidad y desviaciones. En cierto modo, los roles desempeñados por Hadad y Rezón apuntaban a la soberanía de Dios sobre las naciones, revelando cómo Él puede usar incluso enemigos para refinar el carácter de su pueblo y alcanzar su propósito divino. Curiosamente, la mayor amenaza a Salomón surgió del centro de su propio reino. Mientras Hadad y Rezón impusieron ataques externos a los israelitas del sur y del norte, respectivamente, un hombre llamado Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, amenazó su reino desde dentro de su estructura de poder. Después de la muerte del rey de Israel, fue Jeroboam quien consiguió dividir para siempre el reinado dejado por Salomón. Deje en los comentarios si usted ya sabía quiénes eran Hadad y Rezón en la Biblia y si le gustó este video. Comparta con amigos y familiares, deje su like y comente qué personaje bíblico le gustaría conocer en el próximo video. Quédate con Dios y hasta el próximo video.